En una crisis, llegar tarde con una buena explicación también puede ser una mala estrategia de comunicación. Como vimos en videos anteriores, la dirigencia de River Plate cometió varios errores de comunicación que se cometen eventualmente en empresas, gobiernos y organizaciones todo el tiempo. Y no fue una frase desafortunada, ni siquiera fue una mala conferencia de prensa. El problema ocurrió antes de la conferencia, porque durante semanas crecieron las críticas, aparecieron versiones y otros empezaron a explicar qué estaba pasando. Como vimos en un video anterior, todo el contexto que fue anterior a lo que es este semestre deportivo de River Plate llevó a que tanto hinchas como influencers, streamers y los medios de comunicación en general se pusieran o posaran las vistas en el Club Atlético River Plate, su gestión deportiva y su gestión a nivel institución. Acá te dejo el video que preparé analizando toda la situación a nivel comunicación institucional y a nivel comunicación en crisis. Hoy quiero que podamos desarrollar qué es lo que pasó posteriormente, porque cuando River o la dirigencia de River finalmente habló, hizo muchas cosas bien. Por ejemplo, el hecho de que antes de que salga a hablar el presidente, una referencia como el expresidente Rodolfo Onofrio salió a dar su propia versión y a calmar un poco los ánimos de los hinchas y también a unificar la visión que estaban teniendo distintos protagonistas del escenario deportivo, que influye mucho en lo que tiene que ver con el día a día de River. También te dejo ese video acá para que lo vayas a ver una vez que termines de ver este video. El presidente de River, Stefano Di Carlo, no salió el lunes, pero sí el lunes se anunció que iba a salir a hablar el martes a las 10 de la mañana. Se produjo esa conferencia de prensa en donde el presidente de River hizo muchas cosas bien, como por ejemplo, reconoció errores, asumió responsabilidades, explicó decisiones e incluso pidió disculpas, pero ya había llegado demasiado tarde. Y este caso nos permite entender una de las reglas más importantes de la comunicación en crisis. ¿Cuáles son esas reglas? Si hay una organización, no reduce la incertidumbre, alguien más la va a rellenar con su propia explicación. No quiero analizar esta conferencia solamente a nivel deportivo, sino también quiero utilizar el caso de River Plate como institución para entender cómo debería comunicarse cualquier organización cuando todo empieza a salir mal. ¿Qué hizo bien el presidente Stefano Di Carlo? ¿Qué hizo mal? Y al final del video vamos a convertir todo el caso en 6 preguntas que cualquier organización debería ser capaz de responder durante una crisis. Porque una crisis no es solamente un problema que hay que resolver, es también una situación de incertidumbre que hay que gestionar. Y ahí aparece la comunicación. Bienvenido, bienvenida, soy Walter Enciso y te pido que para que podamos seguir haciendo este tipo de videos te suscribas al canal, des me gusta y compartas el contenido con personas que puedan necesitar un poco de contenido sobre comunicación en crisis o comunicación en general. En esta conferencia vamos a ver fragmentos cortos de la conferencia. No vamos a ver toda la conferencia porque duró aproximadamente 27 minutos lo que dijo Stefano Di Carlo explicando todo y luego una rueda de preguntas que duró más de 30 minutos o menos de 30 minutos, pero en total son casi una hora de video. Entonces acá vamos a ver algunos fragmentos que nos puedan dar un poco de contenido para que vos entiendas cuáles fueron los aciertos, los errores y qué podría haber hecho
el presidente y toda la comisión directiva a título de comunicación para reducir el impacto que tuvo toda la repercusión de los partidos perdidos y sobre todo lo que tiene que ver con los cortocircuitos que hubo entre jugadores, dirigencia y cuerpo técnico desde el inicio de la temporada hasta la actualidad. En primer orden, nosotros venimos de un punto de partida que todos sabemos es complejo. Esto que nos pasa es una situación que no es de ahora, no es de los últimos 5 partidos. Venimos en una situación compleja y de declive hace ya bastante tiempo, y así funciona el fútbol. Hay siempre una cuestión bastante espiral, muchas veces positiva, otras veces negativa. Hay cuestiones también de contexto, hay experiencias históricas también que indican que todos los grandes equipos del mundo, después de momentos hiper exitosos, han tenido baches o cuestiones que han complicado lo que vino después. En nuestro caso, el punto de partida, como sabemos, fue ese, y luego de todo eso nos encontramos en febrero, si mal no recuerdo, con la decisión del cambio de entrenador, producto de todo lo que había pasado y sabemos. A partir de eso nos encontramos con una final de campeonato. Yo, para ir en orden cronológico y entender también dónde estamos parados y cómo y de dónde venimos. Bien, esto parece frases sencillas, pero comunicacionalmente es sumamente importante. Porque una de las primeras decisiones que se debe tomar en una organización es reconocer correctamente la naturaleza que tiene el problema y qué se tiene hacia adelante. Porque no todo problema constituye una crisis. No toda polémica sí es una crisis, y no toda crítica en redes sociales significa que una institución está atravesando una crisis. Pero la situación empieza a adquirir características críticas cuando aparecen al mismo tiempo 3 grandes elementos: la incertidumbre, la amenaza sobre valores importantes de la organización y la presión para tomar decisiones. Y acá la dirigencia de River hace algo correctamente. Primero, reconoce que existe un problema. No dice, por ejemplo, que esto es solamente una mala racha por lo deportivo. No dicen que los medios están exagerando el problema. O, por ejemplo, como podría pasar, que no pasa nada. Tratar de evadir el problema. Reconoce una situación compleja y además reconoce que no es de hace poco tiempo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque uno de los errores más peligrosos durante una crisis es generar una distancia demasiado grande entre lo que la institución dice que está ocurriendo y lo que sus públicos perciben que está ocurriendo. Si todo el mundo percibe una crisis y la institución comunica que hay normalidad, aparece inmediatamente un problema de credibilidad. Esto lo vimos en videos anteriores donde se percibía la imagen de un presidente que está deteriorada y un presidente con poca convicción, que por supuesto impacta en su credibilidad. Así que la primera regla parece sencilla: si existe un problema evidente, negarlo no hace que desaparezca. Acá la dirigencia de River supera esta primera prueba, reconoce la situación, pero reconocer que existe un problema es la parte más sencilla en realidad. Ahora tiene que conseguir algo bastante más difícil, que es explicarlo. Nosotros teníamos 2 caminos. Un camino era sobrevolar y anclarnos en el supuesto mérito de haber llegado a una final, más allá después del resultado fatídico y demás, y tomarnos con calma la situación y hacer algunas correcciones menores o quirúrgicas. Y sin embargo lo que decidimos hacer fue
intervenir fuertemente en el mercado de pases. Tiempo atrás yo personalmente di una nota expresando un poco lo que todos nosotros veíamos y sentíamos, que era que independientemente de haber llegado a esa final, River no jugaba como queremos que juegue al fútbol, lo que sentimos y vemos, y es bastante evidente todos los hinchas y socios del club, y que por eso queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. Perfecto. Acá aparece el segundo elemento. En una crisis no alcanza con decir que tenemos un problema porque inmediatamente aparecen otras preguntas. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué estamos haciendo con respecto al problema? ¿Por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando? Una de las funciones fundamentales de la comunicación en crisis es precisamente reducir la incertidumbre. Y esto cambia completamente la lógica de la comunicación. En ese momento, la institución no está intentando principalmente venderse. No busca identidad. Lo que busca es... No busca identidad. No está haciendo publicidad ni debería intentar convencerte de que su gestión es maravillosa. Lo que aquí está intentando es ayudar al público en general o al público al que va dirigido el mensaje a entender exactamente lo que está ocurriendo. Y para conseguirlo necesita construir una narrativa extremadamente sencilla. Problema, diagnóstico, decisión y acción. Posteriormente a todo esto, mostrarte un horizonte seguro. Si aplicamos esta secuencia, esa secuencia va a ofrecer algo bastante claro. ¿Cuál es el problema? El deterioro futbolístico en el caso de River Plate. ¿Cuál es el diagnóstico? La estructura deportiva necesita una intervención profunda, no sobrevolar y hacer algunos ajustes superficiales, sino intervención profunda. ¿Cuál es la decisión? Modificar fuertemente el plantel, y aclara que eso lo dijo antes, en una entrevista antes del Mundial incluso, que iba a haber un mercado fuerte y que iban a separar a varios jugadores. ¿Cuál es la acción? Realizar la intervención extraordinariamente agresiva sobre esa estructura. ¿Y cuál es el horizonte? Construir una estructura futbolística para los próximos años. Es más, después dice incluso para los 3 próximos mercados incluso. Y este encadenamiento tiene muchísimo valor comunicacional porque transforma lo que desde afuera puede ser o puede parecer una sucesión caótica de decisiones en una secuencia explicable. Detectamos el problema, damos un diagnóstico, tomamos decisiones intervencionistas profundas, accionamos sobre eso y contamos cuál es el horizonte que nosotros vislumbramos como dirigencia. Acá la dirigencia de River está haciendo algo bastante razonable. Pero entonces aparece, a mi punto de vista, uno de los momentos más interesantes de toda la conferencia. Porque la institución hace algo que muchas organizaciones tienen enormes dificultades para hacerlo y sobre todo públicamente. Dice, nos equivocamos. Y aquí tenemos una tercera consecuencia, un tercer punto. La decisión era necesaria, pero la ejecución fue desacertada. Es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros, por la experiencia, primero la decisión de los jugadores apartados y demás, obviamente responde a una cuestión que es estrictamente deportiva, y a partir de esa cuestión que es deportiva, esa cuestión tiene una contracara que es para poder incorporar, tenés que sacar, y para eso nosotros el costo de plantilla, unas incorporaciones se afrontan con los recursos que liberás del otro lado,
En este caso era una cantidad de profesionales muy importante que respondía a una cuestión deportiva y que no tenían presencia en el primer equipo, y que para ello tuvimos que tomar una decisión que en lo que tiene que ver con las formas, no tengo duda, reflexionando y viendo tiempo después lo que ha ocurrido, que fue un error en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. De hecho, poco tiempo después, muy poco tiempo después, les sugerimos si querían utilizar el predio de 6 al contraturno, y bueno, ya prefirieron dejar todo como estaba para no generar sobresaltos, pero tomamos nota del error en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras, en cuanto a la cuestión de la comunicación, que la hubo, pero que por ahí se podían haber establecido, para ser muy honesto y muy transparente, se podía haber generado un preaviso y decir, al cabo de tanto tiempo vamos a tener que separar los grupos de trabajo. Perfecto, entonces, este problema, perfecto, entonces, este probablemente sea uno de los fragmentos más valiosos de toda la conferencia, porque acá sucede algo que muchas instituciones intentan evitar durante una crisis. Se reconoce un error específico. Y fíjate en algo importante. No dice si alguien se sintió afectado, o no dice quizás hubo una mala interpretación. No dice los medios tergiversaron lo ocurrido. Dice exactamente, nos equivocamos en las formas. Y además identifica dónde estuvo el error. La sede elegida, la sede de Cantilo, en donde los jugadores se sacaban fotos, incluso fue mal elegida para poder separar el plantel. La velocidad, la forma en que se produjo la separación, la ausencia de un preaviso adecuado. ¿Por qué esto es más creíble? Porque diferencia dos dimensiones que muchas veces las mezclamos. Una cosa es la decisión y otra es la manera de implementar la decisión. En este caso, la decisión puede estar bien tomada, pero la forma de aplicar puede ser un error, como ocurrió en este caso. Incluso puede causar un efecto mucho más profundo cuando no se reconoce ninguna de las dos en una comunicación, sobre todo cuando hay un efecto como el que hay ahora en la institución de River. Entonces, la dirigencia de River sigue defendiendo que determinadas decisiones deportivas eran necesarias, pero reconoce que su ejecución fue incorrecta. Y esta distinción es importantísima en comunicación de crisis. ¿Por qué? Porque asumir responsabilidad no significa necesariamente renunciar a defender una decisión estratégica. Una organización puede decidir, la decisión era necesaria, pero la ejecutamos mal. Y eso puede ser muchísimo más creíble que intentar convencer al público de que absolutamente todo lo que se hizo fue correcto. Pero reconocer el error tampoco alcanza. Es decir, es bueno, es positivo y saludable para la institución, pero no es suficiente. Porque después de escuchar nos equivocamos, cualquier público va a hacer una segunda pregunta. O sea, ya está, reconocimos la crisis y ahora entendimos cuál fue el problema y en dónde nos equivocamos. Y ahora es suficiente. Evidentemente de que en la escena pública River no salga a hablar y a explicar todas y cada uno de los pasos, acciones y decisiones que iba tomando, pero sí tenga la tranquilidad el socio hincha de River, que inmediatamente de hecha la acción empezamos a actuar y a intentar corregir y enmendar cada una de las situaciones. Lo mismo también en ese momento hablamos con el plantel de aquellos que permanecen en el plantel profesional y el clima, la verdad, siendo honestos, también siempre fue bueno. Sí, siempre hubo una referencia a las maneras, pero también hubo mucho entendimiento y mucha conciencia de todas las partes que había
un tema que era deportivo y que tenían que salir, y había un acuerdo bastante general, creo, en toda la comunidad riverplatense en ese sentido. Pero insisto, eso no quita los errores de forma sobre los cuales tenemos que responder, hacernos responsables, aprender de ello, corregir, pero también sepan entender que esos errores de formas y esta situación que tuvimos que transitar responde a uno de los momentos más críticos, más complejos en términos de resultados y más incómodos de la era moderna de River. Bien, acá la secuencia de verbos: responder, responsabilizarse, aprender, corregir. Prácticamente tenemos un pequeño modelo de respuesta institucional, porque pedir disculpas sin corregir nada puede convertirse simplemente en retórica, en un poco de palabras lindas que suenan dulce al oído. Y reconocer un error sin explicar qué va a cambiar, qué va a modificar a partir de ahora, tampoco reduce la incertidumbre necesaria para que la crisis se reduzca y podamos darle tiempo a que el proceso mejore. Una respuesta institucional sólida necesita combinar 3 cosas fundamentales: reconocimiento, responsabilidad y acción correctiva. No lo hicimos bien, nos hacemos cargo y esto es lo que vamos a cambiar a partir de ahora. Esa es la secuencia lógica, porque después de cualquier disculpa hay una pregunta que tarde o temprano va a aparecer. ¿Y qué hicieron para que eso que pasó, el error que cometieron, no vuelva a suceder? Y hasta este momento podríamos decir que la institución está incorporando varios elementos técnicamente razonables: reconocer el problema, construir una explicación, asumir los errores cometidos, hablar de responsabilidad y plantear acciones. Pero hay una frase bastante más adelante en la conferencia que cambia por completo mi valoración de todo el caso de la institución y de la comunicación en crisis. Porque la dirigencia de River reconoce un error que ocurrió antes de sentarse frente a los periodistas. Y también quizás otro de los errores haya sido no solamente la cuestión a la que hacía referencia antes, sino también el tiempo y la demora en hablar con el hincha de River a través de ustedes, que lo hacen posible. Y eso también fue porque la cantidad de temas, frentes y decisiones que hubo que tomar, por esto que yo digo, que hicimos 3 mercados de pases en uno, lo que se hace en 2 años lo hicimos en 2 meses. Bueno, eso ha hecho también que nos hayamos enfocado a tal punto que dijimos, bueno, terminemos el mercado, hagamos un balance del mercado, verifiquemos que lo que dijimos y lo que habíamos planificado ocurrió, y a partir de eso salgamos a explicarle al hincha y socio de River el punto de partida en el que estamos y qué estamos viendo nosotros hacia adelante. Pero no ha tenido que ver con no dar explicaciones. De hecho nos ha puesto en situaciones incómodas de muchas cosas, que todo tiene un fundamento, todo lo hacemos honesta y sanamente y todo lo podemos explicar, pero la vertiginosidad del proceso ha hecho que nuestro foco esté puesto en el trabajo. Después, por supuesto, se ha extendido esto, sí, se ha extendido. Imaginen que todavía, conforme al calendario, quedan 20 días de mercado de pases. Si bien para River el mercado de pases ya terminó, quedan 20 días de mercado de pases. Entonces digo, eso no es un invento de River ni de esta administración de River. Nos ajustamos con el cronograma y el calendario que tenemos, que existe, que es el que tiene la Liga Argentina, que después de empezar a jugar la competencia, después de iniciada la competencia, tenés durante casi 1 mes y medio, 2, una ventana abierta para incorporar o vender jugadores. Bien, ahora quiero recordar: en una crisis, llegar tarde con una buena explicación también puede ser una mala estrategia de comunicación. Y para mí este fragmento, comunicacionalmente al menos, es el más importante de toda la conferencia, porque acá aparece la gran contradicción. Cuando la institución de River finalmente habla
encontramos muchos componentes técnicamente adecuados a una comunicación en crisis, que se reconoce el problema, que se explican las decisiones, que se asumen los errores, que se explican las acciones correctivas, que se diferencian los errores de las decisiones que todavía se consideran correctas, se presenta un horizonte claro, pero existe un problema. Todo lo que dijo Stefano Di Carlo en su conferencia, con todos los ajustes bien ordenados y adecuados, llega tarde. Y durante una crisis el tiempo no es simplemente una variable más. El tiempo es parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque el silencio institucional no produce el silencio social o el silencio comunicacional. Voy a repetirlo porque me parece una de las ideas más importantes del video. El silencio institucional no produce silencio social. Si una organización deja de explicar qué está pasando dentro, la conversación no se detiene. Otros empiezan a explicarlo. Periodistas, exjugadores, influencers, hincha, redes sociales, oposición interna, rumores, versiones, filtraciones y todos esos actores empiezan a construir sus propias causalidades. Y poco a poco ocurre algo sumamente importante. Todos empiezan a construir un significado de tu crisis. Por eso, si una organización no construye tempranamente una explicación de lo que está ocurriendo, alguien más va a hacer ese trabajo. Va a construir una comunicación por él. Y cuando finalmente decide hablar, ya no está comunicando sobre un terreno vacío. Está intentando modificar una historia que otras personas llevan semanas contando. Y eso es muchísimo más difícil. Pero acá aparece una objeción perfectamente razonable. Podríamos decir, está bien, pero la institución estaba tomando decisiones. Quizás no podía comunicar todavía porque no tenía todas las respuestas. Y justamente ahí aparece otro de los grandes aprendizajes que nos deja este caso de River Plate. Esta frase es extraordinaria para entender la comunicación institucional, porque la lógica parece completamente razonable. Primero trabajamos, después comunicamos. Primero solucionamos el problema, después explicamos qué hicimos. En circunstancias normales, por ejemplo, si River empezaba ganando, pasaba los octavos de final de la Copa Argentina, empataba y perdía, ganaba de local, empataba de visitante y perdía algún partido. Entonces, todas estas circunstancias podría tapar un poco mientras se gestionaba. Pero como eso no ocurrió durante la crisis, puede convertirse ese mismo accionar en un error catastrófico. Porque no siempre la secuencia tiene que ser hacer y comunicar. Muchas veces necesitamos comunicar, hacer y volver a comunicar antes de actuar. Por ejemplo, podemos decir, estamos atravesando esta situación y vamos a tomar determinadas decisiones. Mientras actuamos, mientras estamos ejecutando las decisiones que tomamos, estamos haciendo esto, sabemos esto y esto otro todavía no tenemos en claro o no lo sabemos. Y después, una vez que tenemos la información, esto fue lo que ocurrió, estos fueron los resultados, esto salió bien, esto salió mal y estos son los próximos pasos. Es decir, no necesito esperar a tener todas las respuestas para poder comunicar. También puedo comunicar aquello que todavía desconozco. Puedo decir, todavía no sabemos X. Estamos trabajando para determinarlo y volveremos a informar cuando tengamos esa información.
Y esto, aunque parezca paradójico, también produce certidumbre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre no saber algo y no saber qué está haciendo la organización frente a aquello que todavía no se sabe. Una institución puede decir, no tengo esta respuesta todavía, pero estoy haciendo esto para encontrarla y voy a volver a hablar en este momento. Dar fecha, dar un límite, pero decir que se está trabajando y cómo se está trabajando. Y muchas veces eso genera más confianza que fingir que se tienen todas las respuestas. Pero no por eso dejamos de trabajar, no por eso dejamos de tomar decisiones, de intervenir con fuerza en el mercado y de hacer todo lo que humanamente podemos hacer. Todo lo humanamente posible se ha hecho, todo lo que está en nuestro alcance lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Trabajamos con mucha honestidad y con mucha decencia hace muchos años, durante muchas horas, todos los que estamos en esta mesa y otros tantos que nos representan, miembros de comisión directiva, para poner a River en otro lugar. Nos encontramos con esta situación, así es el fútbol también. Pudimos haber cometido errores, podemos estar pagando errores, podemos ahora estar también cometiendo errores como lo reciente y lo que decía de la manera en lo que fue la separación de los jugadores, pero no por eso dejamos de actuar. Perfecto. Acá la conferencia empieza a perder un poco de eficacia. El mensaje comienza a pasar de la explicación verificable hacia la autoafirmación institucional. Estamos unidos, tenemos proyecto, tenemos herramienta, estamos convencidos, vamos a volver. ¿Puede una institución decir todo esto? Por supuesto, el problema es otro. Cuanto mayor sea la distancia entre esas afirmaciones y la experiencia inmediata del público, menor va a ser su capacidad para producir credibilidad. Porque durante una crisis la credibilidad no se construye acumulando adjetivos, calificándose a sí mismo o a el grupo de trabajo. Se construye acumulando evidencias. En lugar de decir estamos absolutamente unidos, es más potente mostrar qué decisiones fueron consensuadas con el grupo, con el cuerpo técnico en este caso, con los jugadores y qué medidas concretas ya se están implementando. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué indicadores se están observando? ¿Y qué ocurrirá a continuación? Con esa decisión, con ese consenso, ¿cómo se va a llevar adelante toda la gestión? Por eso hay una regla que me parece muy útil. Durante una crisis, evidencia antes que adjetivación. No me digas solamente que existe un plan. Mostrame el plan. No me digas solamente lo que aprendiste. Mostrame qué cambiaste, qué se modificó. No me digas solamente que existe unidad. Mostrame cómo se expresa, cómo se siente, cómo se ve esa unidad en las decisiones que se tomaron. Y esta misma regla se aplica en sentido contrario. Si vas a negar categóricamente algo, también necesitas evidencia. Y bueno, y así funciona el fútbol y así es el fútbol y tenés que convivir en la incomodidad y esto no quita para nada que digamos, el hincha tenga todo el derecho a quejarse, a enojarse, a reclamar, porque realmente esto ya es largo, no es de ahora, es largo y es incómodo y nosotros también nos flagelamos por esto, no estamos disociados de la realidad, no estamos viendo otra cosa distinta a la que ven todos los hinchas de River. Perfecto. Acá Di Carlo hace otra cosa muy interesante. No niega la emoción del hincha y esto es mucho más importante de lo que parece, porque durante una crisis existe una tentación institucional enorme de discutir contra las emociones de los públicos. Están exagerando, no entienden, hay que tener paciencia. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Esto no es para tanto, los resultados ya van a llegar. Y el problema es que en una crisis no ocurre solamente en el plano de los hechos, también ocurre en el plano de las percepciones, las expectativas y las emociones. Y acá la dirigencia de River acertadamente legitima el enojo del hincha.
no necesariamente acepta todas las interpretaciones que hace el hincha, pero reconoce su derecho a estar frustrado. Y esa diferencia es fundamental. ¿Por qué? Porque valida la emoción y acepta necesariamente el diagnóstico de quien la experimenta. Lo que se puede decir es, entiendo tu enojo, sin decir, tenés razón en absolutamente todo. Puedo reconocer que existe miedo sin confirmar que aquello que lo provoca es, sin confirmar que aquello que provoca ese miedo necesariamente vaya a ocurrir. Es decir, puedo reconocer una frustración sin aceptar cada una de las acusaciones. Y esta distinción es especialmente útil durante una crisis porque evita uno de los errores más frecuentes dentro de las organizaciones: convertir al público afectado en adversario. Pero inmediatamente después aparece otro riesgo, porque una cosa es reconocer las emociones y otra muy distinta es intentar combatirlas simplemente acumulando afirmaciones positivas. Entonces, si miramos la conferencia completa, encontramos muchísima información: antecedentes, mercado de pases, jugadores separados, patrimonio, pretemporada, cantidad de futbolistas, proyectos, juveniles, entrenador, economía, planificación a 3 años. Y cada una de estas explicaciones pueden ser sumamente relevantes. Pueden ser incluso necesarias para el momento que se está atravesando la institución. Pero durante una crisis existe otro problema que es ineludible. La capacidad de atención que tiene el público es limitada. Por eso comunicar bien también significa jerarquizar. Por eso comunicar tiene que ser también parte de la planificación. Cuando termina una conferencia, una entrevista o un comunicado, el público debería poder recordar al menos 3 o 4 máximo piezas de información que sean fundamentales. No 20. 3 o 4. En este caso puntual de la conferencia o de lo que estuvimos analizando en estos videos, en el caso de la institución de River, podríamos haber jerarquizado la información en punto número 1, la situación crítica deportiva. Punto número 2, tomamos decisiones profundas para intentar corregir esa situación crítica. La número 3, cometimos algunos errores en la forma de ejecutar alguna de esas decisiones y asumimos la responsabilidad. Y la cuarta podría ser, existe un plan concreto para reconstruir el equipo. Todo lo demás, todo lo que por ahí quisiera mencionar de más, Stefano Di Carlo debiera subordinarse a esas 4 ideas. Son 4 columnas que tienen que unificar mi mensaje. Y ahora viene la pregunta más interesante. Si ya sabemos todo esto, ¿cómo habría sido una estrategia de comunicación en crisis un poco más sólida? ¿Qué se pudo haber hecho? Yo habría dividido la comunicación en 3 momentos. No habría esperado hasta terminar el proceso, como dijo el presidente en la conferencia, para explicar todo lo ocurrido. Primero, el reconocimiento. Antes, cuando la crisis y la preocupación ya eran evidentes y empezaba a circular, sobre todo en los primeros partidos que fue perdiendo el equipo, un mensaje sencillo. El presidente o alguno de los dirigentes que puedan tener un peso real en River debió haber salido a declarar: los resultados no son aceptables, entendemos la preocupación del hincha, estamos revisando integralmente la estructura deportiva y vamos a tomar decisiones importantes. Nada más, solo reconocer eso, reconocer lo que está sucediendo y contar algo de lo que se está haciendo para poder resolver esa situación. Nada más. No necesitamos tener todas las respuestas, eso ya lo vimos, pero ya reconocí el problema, ya reconocí ese problema al público por medio de los periodistas y ya expliqué qué estoy haciendo en consecuencia. Eso ya reduce la incertidumbre.
Momento número 2, cuando tomamos decisiones. Cuando empiezan los cambios, tenemos que salir a comunicarlos. Estábamos reformulando el plantel, estamos tomando algunas decisiones que van a ser difíciles y esta es la lógica deportiva y económica que la fundamenta. Explicar cuáles fueron los retrasos, qué se está haciendo, qué es lo que podemos hacer en este momento con los jugadores que tenemos para resolver este problema crítico deportivo. Ahora, produzco un contexto, no espero que otros interpreten cada decisión de forma aislada y explico la lógica que las conecta. En el momento número 3, rendición de cuentas. Una vez finalizada la intervención, empezamos a hacer un repaso. Esto fue lo que dijimos, esto fue lo que hicimos, esto salió como habíamos planeado, en esto nos equivocamos, los tiempos no fueron los que pensamos, esto corregimos de esta manera y estos son los próximos pasos a partir de ahora. Es exactamente lo que dijo Stefano Di Carlo en la conferencia. El tema es que llegó tarde con la comunicación. Entonces, fíjate, el modelo ya no es silencio, acción, conferencia, ¿sí? Que fue lo que dijo el presidente, sino más bien es reconocimiento de la situación que se está viendo, que se está percibiendo, actualización comunicacional y rendición de cuentas. Esta lógica puede aplicarse prácticamente a cualquier crisis institucional, lo cual permite llegar al modelo que les prometí al comienzo. Las 6 preguntas que podemos sacar o hacer para tener una base de comunicación en crisis. Después de analizar este caso institucional del Club Atlético River Plate, podemos convertir todo esto en 6 preguntas. 6 preguntas que una empresa, que un gobierno, que una universidad, que un club o cualquier organización debería poder responder durante una crisis. Primero, reconocimiento. ¿Qué está pasando? La primera obligación es reconocer correctamente el problema. No minimizarlo, no exonerarlo, nombrarlo. Segundo punto, certidumbre. La pregunta que sale aquí es, ¿qué sabemos y qué todavía no sabemos? No hace falta fingir que tenemos todas las respuestas, pero sí debemos diferenciar claramente entre lo confirmado, lo probable y lo que todavía desconocemos. En tercer punto, como pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿De qué nos hacemos cargo? ¿Qué hicimos bien? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué parte del problema nos corresponde? Responsabilidad no significa aceptar cualquier acusación, significa hacerse cargo de aquello que realmente corresponde. Cuarto punto, la acción, lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo para resolver esos problemas que hemos identificado? Porque una disculpa solamente así, perdón, lo hice mal, sin acción correctiva, es decir, sin un cambio, se agota muy rápido. Quinto lugar, la temporalidad. Es decir, tenemos que saber cuándo vamos a volver a informar. Eso también reduce incertidumbre. Tener agenda, saber los momentos que vamos a dar respuesta o los momentos en los que vamos a poder informar al público de lo que se está haciendo. Y por último, el horizonte. ¿Qué debería ocurrir a partir de ahora? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo vamos a saber si las medidas funcionaron? ¿Y qué se puede esperar a partir del cambio? Esa estructura o esas preguntas pueden guiar perfectamente a la comunicación en crisis de cualquier institución. Reconocimiento, certidumbre, responsabilidad, acción, temporalidad y horizonte. Son 6 preguntas sencillas y si una organización no puede responderlas durante una crisis, probablemente tenga solamente un problema operativo. También tiene un problema de comunicación. Es así entonces que podemos decir, River, ¿comunicó bien o comunicó mal? Personalmente creo que la respuesta es, hizo las 2 cosas. Cuando finalmente habló, hizo varias cosas correctamente. Reconoció el problema, explicó las decisiones, asumió los errores, legitimó el enojo del hincha y habló de acciones
correctivas e intentó establecer un horizonte. Pero, cometió un error estratégico que condiciona bastante todo lo que hizo bien. Llegar tarde con la comunicación. Porque la comunicación de crisis no empieza cuando convocas a una conferencia de prensa. Empieza mucho antes. Cuando aparece la incertidumbre. Desde ese momento, si vos no explicas qué está pasando, otros van a hacerlo por vos. Y esto no vale solamente para la institución de River, vale para toda institución. Para una empresa, para un gobierno, para una universidad, para un club, para cualquier organización. Podés no tener todavía todas las respuestas, lo que no podés permitirte es dejar el vacío para que otras personas conviertan tu respuesta en la respuesta que interpretan los demás. Porque el silencio institucional no produce silencio social. Y esa, desde mi punto de vista, es la gran lección que deja este caso. En una crisis, llegar tarde con una buena explicación también puede ser una mala estrategia de comunicación. Y por supuesto, como siempre te digo, dejar una huella equivocada en tu comunicación. Espero que te haya sido de mucha utilidad todo este contenido y todo este análisis, que lo puedas aplicar en tu institución o cuando veas que ya empieza a haber cierto rasgo de crisis en la comunicación de tu empresa, de tu institución o de tu grupo de trabajo. Mi nombre es Walter Enciso. Para ayudarme a seguir creciendo en este canal, suscríbete, dale me gusta si llegaste hasta acá, compartí el contenido si te pareció de valor para poder llegar a más personas. Acá te dejo el QR para que te sumes al canal de WhatsApp y te espero en mi comunidad de Patreon, walterenciso.com/Patreon, para que puedas también ser parte de esa comunidad que deja huella. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Walter Enciso, asesor en comunicación estratégica y, como siempre te digo, deja tu huella en cada comunicación. Hasta el próximo video.